Seguimos con el jefe de policía, José Enrique Chabat, dialogando, que seguirá estando en el cargo, ya lo explicábamos en el primer bloque. Y bueno, y ahora es la pregunta que todos se hacen, porque yo estoy seguro que muchos de los que estaban mirando, o nosotros mismos cuando analizamos lo que estamos conversando, podemos decir, bueno, está todo bárbaro eso de tratar de ir educando, de partir de los chiquilines, de los gurises cuando son chicos, de la convivencia, de trabajar el tema de la convivencia ciudadana, pero en el mientras tanto, ¿qué está pasando? ¿Hay problemas con el consumo de drogas? Y cuando hablamos de drogas hablamos del consumo de alcohol, que es altísimo, pero también el consumo de otro tipo de drogas, la pasta base o la cocaína, es decir, que desde el punto de vista policial, ¿qué tanto incide el consumo de este tipo de drogas en el delito? Bueno, el consumo del alcohol indudablemente es la droga socialmente aceptada, por llamarla de alguna forma, pero que más estragos nos causa, ¿verdad? Pero la pasta base, por ser una droga de rápido efecto y además de rápida asimilación, donde la persona necesita rápidamente otra dosis, hace que sí, que haya habido un aumento de la delincuencia para adquirir la droga en base a una necesidad física que la adquiere. O sea que esa psicodependencia hace que la persona termine robando para tener el dinero necesario para poder conformar la necesidad que le requiere su organismo, ¿verdad? Es decir, que eso podemos decir que de esos focos que hay de determinado tipo de delitos, a veces un poco violentos, como puede ser el arrebato o la rapiña, sí. ¿Es gente o se ha determinado? Porque se ha gente detenido, que tiene la necesidad de continuar con su consumo porque no es fácil salir después que uno entra, es casi un viaje sin retorno, y en ese sentido sí, hay cierto sector de la delincuencia que lo hace, que termina robando para poder satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Sus necesidades en cuanto a la droga, hablamos, ¿verdad? En cuanto a la droga. En cuanto a la droga. Robar para comer, eso ya no se usa tanto, porque a veces se dice, mira, procesaron un tipo de robo, lo robó para comer. Pienso que la sociedad se tiene que replantear, nos tenemos que plantear algunos asuntos que tenemos aún sin resolver. Por ejemplo, el privado de libertad una vez que sale en libertad. Yo, en verdad que llevo muchos años en la policía y recién en este periodo que está cerrando, se planteó una verdadera ley o una verdadero protocolo de trabajo con los privados de libertad y se ha seguido ese protocolo, donde la cárcel nuestra va a ser una de las últimas a pasar al instituto, pero que sí hay hay un verdadero objetivo a seguir y donde se está encaminando todas las autoridades que están trabajando con los privados de libertad para la recuperación, o como decía la ley. Yo lo que recuerdo antiguamente, que yo no era nacido, fue allá por los años 40 y pico, que había había todo un proyecto que se llevó adelante sobre los privados de libertad que fue inspirado por Gómez Folle, que en ese entonces era un político que estaba a cargo de la jefatura de Montevideo y que en realidad tuvo mucha visión para lo que era la policía y lo que era la parte delincuencial. Después de eso no había habido políticas estatales tan fuertes como la que vivimos ahora y que se va a continuar. ¿Es de esperar que esto se vea algún resultado? Sí, se ve resultados positivos en Montevideo en cuanto a la no reincidencia, sobre todo en Montevideo, porque Montevideo y Canelones son los que llevan la carga más grande. Si nosotros pensamos que los delitos, el 96% de los delitos ocurren entre Montevideo y Canelones, también en un orden medio parecido son la cantidad de privados de la libertad que se lleva a Montevideo y Canelones. Uh-huh. Y yo te iba a decir esto, hay mucha gente que delinque, que comete ese error, que cae, pero el día que le toca salir, encuentra todas las puertas cerradas. Entonces, en ese sentido, es donde, tanto la institución policial como otras instituciones y la sociedad vamos a tener que plantearnos algunas cosas. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se puede? Hoy, en la mañana de hoy, yo estuve dialogando
hay un maestro un viejo maestro que se encarga de parte de la rehabilitación a nivel nacional, que es el que va a estar a cargo del pasaje de la cárcel departamental nuestra durante este año a manos del instituto. Y bueno, estuvimos hablando algún aspecto de eso en cuanto a ampliar nuestra cárcel granja y hacer aquí una cárcel un poco de... las cárceles se dividen en cárcel de mayor o menor seguridad, ¿verdad? Según el perfil del privado de libertad. Bueno, hacer una cárcel de baja o mediana seguridad acá, que es lo que estaba proyectado, pero mientras se hace esa cárcel, que puede demorar un año y pico, una cárcel nueva... Todavía no se ha empezado. ¿Ya está el proyecto aprobado? Está el proyecto armado, está en la gerencia del área de infraestructura del Ministerio de Interior, para hacer llamado a licitación. Eso no le pertenece a la jefatura nuestra, está ajeno a la jefatura, pero mientras sucede todo eso, o se hace todo eso, bueno, con él quedamos de pasada esta semana, que va a ser una semana bastante complicada, ahí está, reunirnos ahí a mediados de marzo para empezar a conversar, para ver cómo empezamos a darle solución, porque además el recinto carcelario que está en el centro de la ciudad ya para mi manera de ver ya cumplió su etapa. Pero la idea que lo habíamos hablado en alguna otra entrevista, no va a estar más la cárcel donde está ahora. No, se va a trasladar, es decir, se va a construir una nueva cárcel fuera de Florida. El proyecto es, está el vertedero, está el lugar donde se le cedió, el Ministerio de Interior le cedió a la Intendencia Departamental para el reciclaje, y posteriormente ahí están marcados 50.000 metros cuadrados para una cárcel nueva. Esa cárcel nueva es una cárcel que va a ser de mediana a baja seguridad, donde haya emprendimientos productivos, que es lo que se pretende, porque nosotros tenemos personas privadas de libertad que trabajan mucho, que son muy trabajadores, que han cometido errores y son muy trabajadores y rinden mucho, pero hay otros que no tienen el hábito de trabajar, que es totalmente diferente a saber un oficio. El hábito de trabajo. El hábito de trabajo, ese compromiso de trabajo que también hay que llevarse, hay que adquirirlo, y no es porque ellos no lo hayan adquirido, sino porque las generaciones que lo anticiparon a ellos no se lo transmitieron. Bien, vamos a tratar de... Sí, es claro. Vamos a tratar después de hacer algún otro plano, para no quedar prendidos solamente con el plano abierto. La otra pregunta, para ir aprovechando el tiempo: los delincuentes, ¿son todos de acá de Florida? ¿Son floridenses? No, ¿Está viniendo gente a Florida a vivir últimamente? No a vivir a Florida, sí a cometer hechos delictivos a Florida. Uh-huh. Por eso muchas veces los vecinos los molestamos en controles de ruta o en cierre de ciudad o en cortes de ciudad. Nosotros tenemos un porcentaje de privados de libertad que andan en el 30%, que son personas que han venido a delinquir aquí y que están cumpliendo su pena aquí, porque cayeron aquí. Y tenemos un porcentaje menor que están cumpliendo en otras cárceles del país, pero que cometieron hechos delictivos aquí, y bueno, y pasado el tiempo, que a veces nosotros no lo damos a conocer porque pasa mucho tiempo, pero ustedes se acuerdan de un productor rural que salía del banco, iba a hacer un pago y... Ah, sí, lo robaron en la calle. Y lo robaron en la calle. Bueno, pasó el tiempo, nosotros seguimos trabajando, porque teníamos algunas pistas, y bueno, y a veces la persona tenemos las pistas y como no es de acá, es muy difícil que yo diga, a ver, esta persona dónde está. Bueno, esa persona, a fines de enero, bueno, nosotros se localizó la persona, se trajo acá y fue procesada y está cumpliendo en una cárcel de Montevideo. No se recuperó la plata. No, eso es... Cuando se roba plata, en el momento es muy difícil. Pero ese fue un hecho muy sonado. No habíamos entrado en temas en hechos particulares. Justamente hay algunos mensajes que hacen referencia a casos particulares, porque si empezamos a hablar de casos particulares se nos desvía un poco. Pero lo que queríamos justamente es saber esto. Bueno, ese caso quedó aclarado, que fue muy sonado en su momento. Ese caso quedó aclarado y otros casos quedan aclarados. Por ejemplo, nosotros mandamos a veces pequeños indicios que levantamos de la escena del hecho, no solamente una huella, puede ser una gota de sangre, y va Policía Científica. Policía Científica hace todo un trabajo, si es huella, comparación dactilar, si es otros elementos, trabaja sobre la genética,
que a veces puede pasar mucho tiempo que sirve un año y medio, y no da resultado, pero de repente cae una persona por X motivo procesada por otro hecho, y se le saca la muestra de ADN y se compara y es la misma persona. Entonces ahí se arroja luz sobre el procedimiento que parecía que nunca se iba a aclarar. Y en ese sentido se aclara. Lo que pasa es que nosotros, a veces por la rapidez o por las cosas que están ocurriendo en forma diaria y porque también a la población le interesa más el día a día y a ustedes también, damos el día a día y esas cosas van quedando a veces un poco relegadas. Sí, yo le pido al equipo mío que sí, a la persona, a la que fue víctima de eso, trate de... Por lo menos se entere. Se entere, exactamente. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Las edades de los delincuentes han ido bajando? Sí. Hoy tenemos una población privada de libertad que ronda entre, salvo una excepción, ¿verdad?, entre los 18 y los 35 años. Esa es la mayor parte de la población carcelaria que está en Florida. Sí. Bien, en tema seguridad, yo recuerdo que habíamos hablado alguna vez de las cámaras de seguridad en Florida, que evidentemente uno lo ve por lo que se repica a través de los medios nacionales. En Montevideo está dando resultado. ¿Qué va a pasar en Florida? ¿Se van a colocar las cámaras de seguridad o no se van a colocar? Bueno, en cuanto a cámaras de seguridad, vamos a esperar que ingresen las nuevas autoridades departamentales de la Intendencia Departamental y hablaremos con los intendentes, porque en realidad lo que tiene planteado el Ministerio es una asociación del tipo público-privado, pero con las intendencias, con los centros comerciales o industriales, y hacer una instalación. El Ministerio tiene las puertas abiertas para que sí se haga, más allá de que hay una vieja discusión a nivel mundial, jurídica y ética, de que... ¿A quién le corresponde? No. O del uso de las del imágenes. Uso de las imágenes, exactamente. Del uso de las imágenes. ¿Hasta qué punto se puede estar observando y está? Y ahí pasamos de países europeos que sí, como gran Inglaterra, hermano, ¿no?, como Londres, que tienen todas las esquinas, hasta otros países que no tienen cámara. Pero el hecho es que el Ministerio va en esa dirección, es decir, El sigue con Ministerio esa va en esa dirección de poner en Florida cámaras de seguridad. La voluntad del Ministerio es hacerlo, y la voluntad nuestra es acompañar, si la ciudadanía y las instituciones de aquí lo quieren, acompañar eso, y el Ministerio también está con las puertas abiertas para que eso se haga. Por ejemplo, con el centro comercial han hablado sobre este tema. Sí, nosotros el año pasado hicimos reuniones con el centro comercial y con la Intendencia Departamental. Y tanto el centro comercial como la Intendencia Departamental estaban de acuerdo. Lo que pasa es que el presupuesto que tenía el Ministerio del Interior, que se hace cargo entre un 30 y un 50% del valor total, y en algunos lugares menos, hay lugares que solamente los centros comerciales han aportado todo el dinero junto con la Intendencia Departamental. Estamos hablando de entre 80 y 100 mil dólares, ¿no? Un sistema bueno. Un sistema. ¿Para Florida se estima en eso 80 a 100 mil dólares? Para Florida, para los lugares principales que abarcaría entradas a Florida, el Parque Piedra Alta, el Prado, las dos plazas principales y el centro comercial, o sea, la zona céntrica, y sería más o menos un costo entre 80 y 100 mil dólares. ¿Y la idea es financiarlo entre las tres instituciones? Y cofinanciarlo entre las tres instituciones. Por eso mismo, el Ministerio del Interior ya tiene un protocolo de trabajo, lo logró hacer en Montevideo, en algunos lugares lo hizo en Montevideo con aportes netamente privados y en otros lugares con aporte entre privados y estatal, ¿no? Alianza público-privada. Como para ir cerrando por hoy, sí, no atomizarlo demasiado, ¿qué expectativas tiene en cuanto a... que se concrete esa tan ansiada, porque lo veo muy entusiasmado con el hecho de la formación de esa convivencia, de que esa convivencia ciudadana mejore a punto tal de que el delito disminuya y que la violencia, por sobre todas las cosas, disminuya? Bueno, como dijiste vos con los medios tuyos acá, tratamos de hacerlo mejor y vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Y eso vuelvo al principio. Yo aquí me sentí muy cómodo porque uno cuando sale de su lugar de trabajo hacia otra institución o hacia un vecino a golpear la puerta, el vecino lo recibe con las puertas abiertas. Y yo pienso que eso que quiere la institución policial es lo que queremos todos, lo que queremos todas, ¿verdad? Vivir en una Florida más tranquila, o por lo menos que
no nos sigamos contagiando de esas cosas. Tú dijiste, ¿cuántos presos, cuántos privados de libertad tenemos que vienen de otro lado? Y sí, yo dije al principio que nosotros vamos importando cosas de otro lado. Más o menos un 30%. Un ¿no? 30%. Y esto le pasó a Uruguay con ciudadanos uruguayos, ciudadanos argentinos que habían caído presos en Argentina y se trajeron para acá la forma de delinquir, que además la traían de otros países europeos, que habían estado, por ejemplo, en el tema de la droga, en Serbia, en Colombia, en países con organizaciones criminales muy fuertes. Y que Uruguay es muy pequeño en cuanto al poder frente a las grandes organizaciones criminales. Sin embargo, Uruguay ha hecho punta y ha podido combatir en cierta medida a esas grandes organizaciones criminales que tienen mucho poder económico y que se las encuentra metidas a veces en organizaciones privadas que nada tienen que ver con la parte criminal, pero sí con la parte económica. Por lo tanto, se trabaja muy fuertemente también con lo que es aduana, con el Banco Central, con la Dirección General Impositiva. Y en lo local, ya tenemos, somos un eslabón más de una cadena que se ha formado entre lo que es el INAU, lo que es el MIDE, lo que son las organizaciones de la salud, lo que son las comisiones barriales y la interbarrial, lo que es la intendencia departamental. Y bueno, y en nuestro país hay un lapso que es el verano y claro, que falta aterrizar los temas, ¿no? Y que este año vino con las elecciones incluidas, entonces como que hay un impasse ahí, pero ya estamos trabajando, ya hemos tenido este año 2 reuniones para la recuperación del PIAI, pero la recuperación del PIAI se quiere que quien la gestione y quien la maneje sean los vecinos, pero no los vecinos de varias cuadras distantes, sino los que viven enfrente, los que viven alrededor, lo que... Es un despropósito lo que ha pasado. Ahí está. Es ceder terreno lo que ha pasado. Se ha cedido terreno. Pero el terreno, ese terreno, por más que sea municipal, en realidad es de los vecinos que viven en la vereda de enfrente, que viven al costado, que viven al lado, y son ellos los que tienen que, con la ayuda nuestra, decir qué es lo que quieren allí y manejarlo ellos para beneficio de ellos mismos. Esperemos que se cumpla. Ya vamos a tener tiempo de poder seguir hablando o de hablar específicamente. Yo soy un hombre de fe, nunca pierdo la esperanza. Y pienso que contigo hablamos más o menos el mismo idioma, y pienso que con muchas de las personas que nos están mirando también. Bueno, y esto, hay que ponerle mucho corazón, mucha garra. No es fácil, no es una cosa fácil. Hay generaciones que están perdidas, que vienen de muchos años. Suena fuerte eso, ¿no? Generaciones que están perdidas. Hay generaciones que están perdidas. Es jodido. Lo dejamos para otro momento, porque podemos seguir, empezamos a profundizar y nos vamos...